Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Es una bendición estar juntos hoy en esta mañana de domingo, una vez más entrelazados por medio de este medio de comunicación que es la internet. Y queremos darle las gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí de nuevo, ¿verdad? Dando el mensaje. Muy bien, todos son bienvenidos. Quisiéramos hoy nada más recordar, ¿verdad? La importancia de concentrar la familia con la finalidad de alimentarnos de la palabra de Dios y que esta palabra nos guarde, nos sustente en todo tipo de relación, ¿verdad? En la escuela, en la calle, en la relación con los amigos, relaciones de negocios, en todo, ¿verdad? Ya que la sabiduría de Dios la necesitamos siempre, la necesitamos todos. Así que le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar juntos. Bienvenidos y gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Reciban un saludo todos ustedes que nos reciben con tanto cariño en sus hogares. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Gracias. Vamos a ir a la palabra del Señor. Antes vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero que cierre sus ojos y que oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias. Eres bueno y fiel, Padre eterno. No hay otro lugar a donde ir. Tú eres la fuente inagotable de vida. Queremos decirte que te amamos, que en ti nos sentimos seguros, estamos seguros, porque tú eres el Dios Todopoderoso, creador de lo visible y de lo invisible, Señor. Y queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú seas con nosotros, guiándonos, aconsejándonos y permitiéndonos cumplir con el propósito por el cual nos has dado la vida, Señor. Muchas gracias. Queremos honrarte y glorificarte todos los días de nuestra vida en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Vayamos a una porción de la Escritura que es Deuteronomio capítulo 10, versículo 8, y también para Primera de Pedro capítulo 2, versículo número 5. Comencemos por Deuteronomio 10:8. Dice: en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El apóstol Pablo dijo que en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Que nuestra obediencia sea el resultado del amor y que nuestra entrega sea consecuencia del amor. Es necesario que el deseo profundo de darlo todo a Dios y no rehusar nada para Él esté basado en la convicción de que el Padre lo estaba dando todo y lo dio todo en el amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando se entregó, Él no excluyó nada. Ahí es cuando podemos ver el amor de Cristo que nos constriñe, ¿verdad? Ese amor que nos impulsa para darlo todo y que nos impele, ¿verdad? Por lo cual en la obra de la creación, en la obra de la redención y en toda obra que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, el Señor nos quiere enseñar que fueron hechas en amor y por amor. Por eso Él entregó todo en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Ahora mismo el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros, ¿verdad? Donde está poseyendo nuestros pensamientos. Esto es lo que la Biblia llama transformación por medio de la renovación del entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El verbo griego, ¿verdad? Transformaos, que se usa en este pasaje, es metamorfo, ¿verdad? De donde procede la conocida palabra metamorfosis, que en este caso describe el crecimiento noble o notable que nuestro hombre nuevo está experimentando por medio del Espíritu Santo. Él está poseyendo nuestro intelecto, la mente, la voluntad, los afectos, las emociones, todo para que crezcamos en Cristo. Así es que ese hombre nuevo que está en nosotros va creciendo, se va desarrollando hasta esa perfección de tal forma, ¿verdad?, que ese hombre nuevo escucha la voz de Dios, es guiado por el Espíritu Santo y es en él donde nosotros podemos participar haciendo buenas obras. Cuando el hombre nuevo va arropando, ¿verdad?, nuestra vida, va conquistando, va poseyendo, va subyugando y sojuzgando la carne,
Cristo se destaca y crece en nosotros en ese momento porque el hombre viejo va menguando. El hombre nuevo va creciendo. En la medida que se da este crecimiento en Cristo, entonces el egocentrismo, la vanidad, la altivez y muchas otras cosas van muriendo a la vez. Entonces ya no hablamos del yo, sino de Él. Decimos Él en mí, porque es Cristo en nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este mismo pensamiento lo vemos en el Antiguo Testamento también. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo número 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cristo en nosotros, este mismo pensamiento lo vamos viendo en este pasaje, Génesis 22, versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Otra cita nos dice en Deuteronomio capítulo 12, versículo número 10. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Primera de Samuel, capítulo número 16, versículo número 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu de parte de Jehová, un espíritu malo de parte de Jehová. Génesis 16, 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendrás hijo de ella, y tendré hijo de ella, y atendió Abraham el ruego de Sarai. Primera de Samuel, capítulo número 2, versículo 6 y versículo 7. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Job capítulo 1, versículo número 21. Y dijo, desnudo salí del vientre y de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito por siempre. ¿Verdad? Él es en nosotros. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Cristo en nosotros, primera de Pedro capítulo 1, versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Gálatas capítulo 5, versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hechos capítulo 16, versículo número 7. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Nosotros, hermanos, en la primera iglesia, ¿verdad? En ese momento, en la primera iglesia, se les atribuían o se le atribuía todo a Jehová. Para ellos el Señor era su todo, en su vocabulario y en sus vidas, en todo. Ellos siempre estaban dispuestos y entendidos de que Dios estaba ahí con ellos. Dios le dijo a Faraón, Éxodo capítulo 8, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia del Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Después que Israel fue liberado de la esclavitud y le servía a Dios en el desierto, él le dijo a Moisés, ¿cuál era el propósito con Israel después de esto? Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás
a los hijos de Israel. El Señor manifestó con claridad que el objetivo por el cual Él redimió y escogió a Israel había sido para que fuesen un reino de sacerdotes, para que le sirvieran y le celebraran fiestas. En otras palabras, los redimió para que fuesen suyos para su servicio, para que le ministrasen a Él. La nación de Israel le falló al Señor por lo menos por un tiempo. Ahora Dios está cumpliendo ese santo deseo de su voluntad a través de la iglesia. El apóstol Pedro, refiriéndose a los creyentes en el Señor Jesucristo, él dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo número 5 al versículo número 9: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Juan también dijo algo referente a esto. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Notemos que somos sacerdotes para Dios nuestro Padre Celestial. Nuestro oficio como sacerdotes es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? El Señor nos llamó a ser testigos, igualmente a ser embajadores. También a la misma vez nos llamó para ser siervos, mayordomos, heraldos. No obstante, nuestro oficio más importante es ser sacerdotes, o sea, ministros o ministrarle a Él a través de este ministerio. Esto incluye ofrecer sacrificios espirituales y poner los panes, encender las lámparas, quemar el incienso y llevar el arca de Jehová. Segunda de Crónicas capítulo 13 versículo 10 y 11. Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Deuteronomio capítulo 10 versículo 8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. En el lenguaje de hoy esto significa entrar en su presencia, adorarle, honrarle, ofrendar para él, orar y servirle. Todo lo que personalmente hacemos para ministrar su presencia. Sin duda alguna, una vida entregada sin reservas para Dios es algo de mucho valor para Él. No obstante, una de las cosas más importantes para el Señor y posiblemente vital es nuestra devoción. Algo vital también es la adoración, o sea, nuestro sacerdocio, nuestro oficio de ministrarle al Señor. Veamos en el Evangelio que Cristo fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo capítulo 4, versículo número 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y luego que el tentador lo llevó a diferentes sitios y Jesús resistió, dice que finalmente el adversario lo llevó a un monte muy alto
desde donde le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, Mateo 4:9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mas Jesús le dijo, Mateo 4, verso 10, entonces le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este versículo citado por Jesús se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Sin embargo, en este contexto vemos que el tentador vino a Jesús para mostrarle todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, queriendo decir, a mí me fueron dados y yo te los doy si postrado me adoras. Ahora, ¿por qué este pasaje es importante? ¿Por qué en el primer capítulo de este capítulo dijimos que hubo un momento en el universo donde Dios era el todo en todos? ¿Verdad? Habíamos comentado que todo era armónico, que todo en el cielo alababa a Dios, pero que en algún momento determinado, ¿verdad? Algo fue lo que aconteció. Job, capítulo número 38, versículo número 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ese estado de felicidad era resultado de que gozaban de perfecta armonía con su Creador. No había nadie en rebelión, ni con ningún sentimiento, ni emoción, ni pensamientos contrarios al reino de los cielos o al reino de Dios. En ese tiempo Dios era absolutamente y perfectamente el todo. Él era el todo en todo lo creado. No obstante, hubo alguien a quien Dios había honrado mucho, el cual estaba en su presencia, una criatura que debido al resplandor y a la hermosura que había recibido de Dios, un día dejó de mirar a su Creador para mirarse a sí mismo. Por tanto, nació en su corazón el malvado deseo de quitarle a Dios su lugar. Por eso dijo en Isaías 14, versículo 3, y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Esa fue su rebelión. Intentar quitarle el lugar a Dios y codiciar en su corazón la adoración a Él. Esta criatura quería ser grande para ser adorada. La Biblia revela la intención de Lucifer de ser semejante al Altísimo, porque veía que todas las criaturas adoraban a Dios y él quería ser adorado. Quería que se le rindiera pleitesía y honor, por eso fue echado del cielo. No obstante, derribado y despojado, Satanás se atrevió a tomar una serpiente para seducir al Señor de la tierra. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y logrado esto, pensó que le sería más fácil derrotar a Dios en su Hijo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso tentó a Jesús como diciendo, yo te puedo entregar los reinos del mundo y su señorío. Yo vencí a Adán y ahora soy señor de la tierra. Si tú viniste a quitarme el señorío, yo te lo regalo, no tienes que morir en la cruz. Lo único que tienes que hacer es inclinarte ante mí y adorarme. En ese momento Jesús tenía hambre, ya que había estado en ayuno 40 días. Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y su cuerpo físico estaba debilitado. Sin embargo, su percepción nunca se le nubló, ¿verdad? Para entender y saber que el lugar de Dios nadie lo puede ocupar. Veamos que cuando Pablo habla del anticristo, dice algo importante. Segunda la carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Por tanto, una vez más, la palabra nos revela que la atención del diablo es quitarle a Dios su posición, pero para que no reciba los honores que merece como Dios y creador del universo. Veamos todavía más a través de las Sagradas Escrituras la importancia que tiene para Dios el asunto de la adoración. Dice el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 1 al versículo 4. Y habló Dios estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aquí está el Señor diciendo que Él debe ser el todo. Y habló Dios estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aquí está el Señor diciendo que Él debe ser el todo, que no tengas otros dioses fuera de Él, ni que te hagas imagen de ninguna cosa y de ninguna semejanza que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra y hasta debajo de las aguas, debajo de la tierra. Fíjate que es muy específico, ya que hay quien puede decir, pero ¿quién puede vivir debajo de la tierra? Bueno, pues podemos decir que el Espíritu ha mostrado en visión a muchos de nosotros, hermanos también, demonios que salen debajo de la tierra y también de las aguas. Y continúa hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos muestra realmente que estos espíritus inmundos se encuentran ahí en las profundidades de la tierra, en las grietas de la tierra, porque ese es su lugar, ¿verdad? Recuerdo y traigo a mi memoria una de las experiencias ya hace algunos años, ¿verdad? Aquí en nuestra comunidad, ¿verdad? Estábamos aquí en el pueblo de Galeana y recuerdo bien, ¿verdad? Fui a comprar algo de fruta y escuché la radio en ese momento. Abraham Sabludowski se encontraba dando una noticia, ¿verdad? Que en un lugar de Tlaquiltenango se encontraban en una casa, salía una voz de ahí del baño, regadera donde estaba el sanitario, ¿verdad? Ahí salía una voz, ¿verdad? Y que bueno, pues toda la gente empezó a darse cuenta que había una voz que hablaba en ese baño de esa casa. Y la gente empezó a ir a visitar el lugar y todo ello. Bueno, al final, unas señoritas, ¿verdad? De la escuela del Cebeta fueron a ver el lugar. Y llegaron ahí: oiga, discúlpenos, ¿nos puede dejar entrar a su baño? Queremos oír la voz. Y entonces ya la gente, la familia que vivía ahí, sí, pues pásenle, pues escuchen ahí, ¿no? Y pasaban y oían, ¿verdad? Y de repente aquellas muchachas que llegaron ahí se quedaron observando el lugar y entonces empezaron a motivarse a pasar. Pasa tú, no, que tú, que... Y empezaron a discutir quién pasaba primero. Una día dijo: bueno, ya, venimos hasta acá, vamos a pasar, yo paso primero. Y ella pasó primero. Y recuerdo bien que tiró un grito y cayó desmayada. Ante esa situación, bueno, ya la gente llegó, la sacaron de ahí, la llevaron a un hospital y cuando ella volvió en sí, ella decía que el piso se había borrado y que había unas manos como unas garras que le decía: ven, ven, ven. Y ella perdió el sentido en ese momento. ¿Sería solamente fantasía o sería real, verdad? Y cuando estábamos en un estudio de liberación, recuerdo bien, estábamos viendo la escritura, había un grupo numeroso de personas ahí que estábamos analizando la escritura referente a lo que era liberación. Y resulta, ¿verdad?, que traían una niña que ya tenía 3 días y 2 noches, o 3 días y 3 noches, que no dormía, y eran ya como las 9 más o menos de la noche, que estábamos ya por terminar el estudio en ese momento, en ese día. Y entonces llegó y dijo: mire, hermano, le traje a esta familia. Y en esa familia, dijo: esta es la familia donde la voz se oye en el baño. Y efectivamente, ¿verdad? Dije: sí, a ver, pásenle. Y pues ya las pasaron y dijo: mi hijo no duerme, está llore y llore día y noche y todo ello. Entonces hicimos 3 grupos, uno oró por el hombre, otro grupo oró por la mujer y otro grupo oró por el niño.
por la niña. Entonces ya se pusieron a orar y todo, y en ese momento tenía 3 días la niña de no comer, ¿verdad? Se encontraba muy mal, llorando día y noche. La voz ya no se había escuchado, pero cuando la voz se dejó de escuchar, la niña no dejaba de llorar. Entonces se oró por ellos y en ese momento la niña se durmió, le dieron de comer y se quedó completamente dormida. Ellos dijeron, esto es un milagro. Bueno, pues gracias a Dios, Dios había obrado de esa forma. Entonces ya ellos nos contaron de la voz. Esa voz pedía sacrificios humanos. Esa voz pedía que se le sacrificasen, ¿verdad? Niñas o adolescentes, ¿verdad? Quería sacrificios de niñas, de adolescentes. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque el ámbito espiritual, ¿verdad? Es real, entonces no es ficticio, tampoco estamos imaginando cosas, claro que no. Nuestros ancestros, los hombres de la tierra, de esta tierra, ¿verdad? Adoraron ese tipo de dioses. Y esos dioses, como lo que era Kukulcán, lo que era aquí la serpiente emplumada, demandaban sacrificios humanos. Así que, ¿verdad? Cuando hablamos de los seres que habitan las profundidades de la tierra, pues son espíritus inmundos, ¿verdad? Que andan y buscan de alguna forma controlar, someter, sujetar, ¿verdad? A esos hombres, ¿verdad? Que por mucho tiempo adoraron a esos dioses. Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La adoración para Dios es algo serio. Hay quien dice, yo no adoro imágenes, solo las venero. Pero Dios ha dicho que ni siquiera las hagamos, ¿verdad? No es que si la imagen está, ni siquiera se deben de hacer, mucho menos adorarlas o venerarlas. También algunos dicen, eso lo dijo Dios para que los antiguos que por ignorancia adoraban al sol porque creían que el sol era un dios. Ahora vemos que en plena era espacial, en medio de tanta tecnología, hay quienes no quieren empezar su día sin tomar en cuenta lo que le reservan las estrellas o predicciones que tienen para ellos los astros. Son millones los que sujetan sus vidas a las cábalas y creen a profecías dadas por aves, por hojas de cocaína, caracoles. Creyendo ser sabios, se hicieron necios. Eso dice Romanos capítulo 1, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Siendo hechos a imagen de Dios, cambiaron la imagen incorruptible por identificarse con los signos zodiacales. Y se ven ellos mismos como cabras, como cangrejos, como escorpiones, porque son necios e inútiles. No obstante, Dios, ¿verdad? Dice la causa por la cual prohíbe estas cosas. Lo hace porque es un Dios celoso. Dios es celoso. Cuando nosotros adoramos una imagen o cualquier otra cosa, un ídolo no es solamente una imagen, sino también puede ser una imagen a la cual se llega a colocar por encima de Dios. Puede ser el esposo, el papá, la mamá, los hijos, el amigo, el artista, el cantante, el perrito, el gatito, quien sea o lo que sea que tome un lugar preponderante en nuestro corazón. Y la veneramos. Ya Dios no es el único motivo que inclina nuestro corazón. Dios no se conforma con 99 partes. Dios es el todo o nada. Dios es el todo o nada. Lucas capítulo 11, verso 23. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Esto dice el Señor. Éxodo 34, versículos 12 al 14. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es.
Acera era una diosa cananea, la diosa de la fertilidad, la cual era muy adorada y su culto era muchas veces perverso, pues en ellos sus seguidores practicaban relaciones sexuales y las sacerdotisas eran prostitutas. Mas aquí dice que su nombre es celoso, es decir, que nos está hablando de su naturaleza, algo que tiene que ver directamente con su carácter y con sus atributos de justicia y santidad. Por lo cual él no resiste ni la injusticia ni la maldad, sino que las persigue y por ellas se llena de indignación. Nahum capítulo 1 versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Y si entendemos que Él por naturaleza es celoso, también debemos de pensar que cela su lugar, porque es santo y no sufrirá nuestras rebeliones ni nuestros pecados. Josué 24, verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Por tanto, el privar a Dios de la adoración para darle culto a otros dioses provoca el celo de Dios. Y esto es muy santo porque no estamos hablando de un celo carnal. Por ejemplo, el celo que sentimos de ver que otro ocupa nuestro lugar de preferencia. No, sino que es un celo que está en franca oposición a la idolatría, que significa e implica que Dios no tenga el primer lugar en su creación. La iglesia tiene un marido celoso. Jehová Dios es celoso y nos cela con un celo espiritual muy santo y muy profundo. Mirémoslo con la seriedad con la que Él nos revela el celo que Él tiene por los que ama. Éxodo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Deuteronomio capítulo 4, versículo número 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Deuteronomio capítulo 6, versículo 15. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Ezequiel 39, verso 25. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Nahum capítulo 1, versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ahora veamos el pensamiento del apóstol Pablo sobre la comunión y la idolatría. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16 al 22. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan, mirando a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Por qué nos pregunta el apóstol si provocamos a celos al Señor? Porque cada vez que nosotros rendimos amor o rendimos homenaje o culto a cualquier expresión de exaltación a cualquier ser que no sea Dios,
lo estamos provocando a celos, porque Jehová es Dios celoso. Por tanto, aprendo con esto que cada vez, o la mayoría de las veces en que la Biblia dice que Dios es celoso, habla de la adoración. En todas las aseveraciones bíblicas que expresan que Dios es celoso, se está hablando de seguir, se está hablando de servir, se está hablando de adorar a dioses que no son Dios. Ahora, conociendo que Dios es santo, podemos afirmar que hay muchas cosas en nosotros que pueden lastimar a Dios. Sin embargo, solo cuando se habla de dar culto, de inclinarse y reconocer a otro como Dios, cuando se le está quitando de su lugar en la adoración al que debe ser el único adorado, ahí es cuando Dios entra en celo y es provocado a ira. ¿O acaso fue en vano que se nos dijo en Jeremías 25, versículo 6? Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Nuestro Dios no cela. Y esto en verdad tenemos que recibirlo. Porque el pensar que Dios tiene celos de nosotros, eso nos honra. Porque ¿quién soy yo para que Dios sienta celos por mí? ¿No tiene Dios millones y millones y millares de ángeles que le adoran incansablemente? ¿No dice la Biblia que el ejército de los cielos se postra delante de él? Luego entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Acaso hace falta nuestra adoración? Porque Jesús mismo dijo que Dios anda buscando adoradores. Juan 4, verso 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios salvó a los elegidos para que le adoren, para Él ser el todo en la adoración de los santos. Por tanto, no le demos el honor a nadie, pues solo pertenece a nuestro Dios. ¿Por qué provocaremos a celos al Señor? Podríamos decir que como personas que hemos conocido el Evangelio no tenemos imágenes en nuestra casa, pero debemos saber que la idolatría no solo se refiere a madera o a piedra, sino que realmente hoy podemos nosotros entender que caminar en el Señor significa, ¿verdad?, conocerlo, adorarlo, rendirnos a Él, como dice Isaías 37, 19, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera, de piedra. Por eso los destruyeron. Por mucho tiempo fuimos engañados y adoramos, ¿verdad?, los ídolos de piedra, ídolos de cemento, de oro, de plata. Ha terminado todo eso. Hoy nuestra nación ha recibido la palabra, el mensaje de vida, así que en Él estamos seguros y confiados. Cierre sus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Yo en el nombre de Cristo declaro, Señor, limpios, nos declaramos limpios de toda influencia de espíritus inmundos, de falsos dioses, de toda obra de idolatría, de hechicería, de brujería, de toda herencia de maldad de los padres a los hijos. Nos declaramos hoy cristianos, creemos firmemente que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que en Él estamos confiados y seguros. Y en el nombre de Jesucristo yo bendigo la vida de cada familia que ha recibido tu palabra. Los bendigo y los cubro con tu sangre preciosa, y doy a ti todo el honor y toda la gloria. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Mis amados hermanos, ha sido maravilloso estar caminando a través de la palabra en este mensaje. Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes y muchas gracias por estar con nosotros. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.